Hola, en este video veremos cómo hacer uso de estructuras e interfaces. Son la manera en la que podemos crear como objetos o hacer referencia a la programación orientada a objetos desde Go, que no la tiene tan literal como la clase, o más bien la palabra class, que como en Python la tiene, Java la tiene y C++ la tiene. Go tiene otra manera de crear o manejar objetos, que en este caso los objetos no los vamos a llamar tan literal como objetos, sino los vamos a llamar como instancias, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos entonces para este video? Pues básicamente crear y usar estructuras, y al momento de estarlas creando vamos a implementar y hacer encapsulamientos. Si recuerdan, es ocultar la información, hacerlos como públicos o privados, y hacer los métodos o los campos o atributos de la estructura. Vamos a implementar métodos. Ya sabemos cómo crear funciones, que son cosas muy diferentes a los métodos. Los métodos le pertenecen a una clase, que en este caso van a pertenecer a una estructura. El polimorfismo es poder declarar métodos con el mismo nombre, que también lo vamos a hacer. Y por último, más bien vamos a crear instancias, que en este caso serían hacer objetos de nuestras estructuras. Este código que está aquí representan dos estructuras. Vamos a crear dos estructuras. Una para representar el círculo, que como campo únicamente tenía el radio, que está representado por esta R minúscula, ¿no? Y la otra estructura va a ser para representar el rectángulo. El rectángulo tiene base y tiene altura. Los tres campos serán flotantes. Entonces la estructura para crear una clase pues es muy simple. Escribimos type, el nombre de nuestra estructura y la palabra reservada struct, y abrimos llaves. Y dentro de las llaves creamos los atributos que va a tener. Okay. Dentro de esas llaves no deberían ir los métodos. Los métodos son como si fueran independientes, pero van a estar fuera de la estructura, ¿no? Otra cosa interesante, hablando del encapsulamiento, es que, por ejemplo, esta estructura círculo, la primera letra, que es la C, está en mayúscula. Eso quiere decir que esa estructura es pública y podremos acceder si esa estructura se encuentra en otro paquete o en otro archivo, ¿no? Aquí el atributo para representar el radio, la R, está en minúscula, queriendo decir que no es exportable, así se le llama en Go. En este caso sería como si fuera privada, ¿no? No podemos acceder directamente desde una instancia o desde un objeto a ese atributo, a menos que estemos en el mismo archivo, que es lo que vamos a probar, al menos ahorita, que queremos esas estructuras y que queremos instancias de esas estructuras. La segunda parte será la creación de interfaces. Las interfaces puede decir que es como nuestra estructura para agrupar únicamente métodos o comportamientos. Entonces vamos a crear una interfase que se va a llamar figura, y lo que va a hacer es agrupar el método área. El método área se lo vamos a crear a estas dos estructuras. Entonces podremos decir que ya tenemos como otro tipo de dato figura, en el que podemos tener ya esas figuras de círculo o de tipo rectángulo, ¿no? Y vamos comenzando con el código. Yo ya aquí tengo una carpeta para la semana 5, que es la parte esta de estructuras e interfaces, y tengo un archivo main.go, y ese paquete o ese main va a ser un paquete ejecutable, por eso lo ponemos como main, y vamos creando esas dos estructuras. Entonces primero el círculo, que va a tener, para representar el radio lo voy a dejar en minúsculas porque no va a ser exportable, y ahorita que queremos el paquete lo tenemos que modificar si queremos acceder fuera de él. Quedamos que es un flotante, y también vamos a declarar el rectángulo. De hecho, podemos trabajar únicamente con el círculo, y ya que creamos el paquete metemos esas dos estructuras. Entonces en el main vamos creando varias instancias, ¿no? Para que vean cómo es posible declarar varias instancias, y las vamos a imprimir. Entonces voy a importar el fmt. Vamos a crear nuestra primera instancia de círculo, que en este caso se declararía de esa manera, con
La llave significa como si estuviéramos llamando al constructor. Lo que hace es reservar memoria para guardar un círculo en la memoria para esta instancia C01. La podemos imprimir y lo voy a ejecutar. Okay. Y esto que me está imprimiendo es el valor que tiene el círculo. Si recuerdan, ya les había comentado que podemos, o más bingo lo que hace es siempre como dejar en ceros o el valor inicial todos los valores. Esta es una manera de inicializar un círculo vacío. Voy a copiarlo hacia abajo para crear otra instancia y podemos decirle que el radio sea igual a 10, ¿no? Ahora si imprimimos el C02, más bien los voy a dejar ahí y los voy a seguir imprimiendo para que no me muestre ese error. Recuerden que en Go, si no estamos utilizando una variable, nos lo va a marcar y no nos va a dejar correr. Entonces aquí está, ¿no? Ese 10 es el radio para el círculo en la instancia C02. ¿Qué otra manera lo podemos hacer? Podemos decirle, sin especificarle el campo, por ejemplo 10. Entonces si hubiera más campos, lo haría en orden. El orden en el que estamos mandando los campos es en el orden en el que están definidos acá en la estructura. Este va a ser nuestro círculo 03. Y le voy a poner otro valor para diferenciarlo del otro, un 15. Y ahí tenemos el 15, ¿no? Todas estas variables más bien nos retornan, son variables normales, pero también podemos decirle que nos cree o genere un puntero. Existe new y new recibe como parámetro desde dónde va a crear o reservar memoria, ¿no? Entonces al momento de imprimirnos esa instancia, van a observar que nos imprime un ampersand indicando que esa variable es un puntero y guarda una dirección de memoria, ¿no? También podemos hacerlo así, crear nuestra instancia normal con un valor de 100 y decirle o ponerle aquí el ampersand que nos regresa la dirección de memoria a esa donde se reserva memoria para ese círculo, ¿no? Si lo imprimimos, lo va a mostrar igual como si fuera un puntero, ¿no? Ese ampersand. Aquí en Go, si suponemos que la función main es una función cualquiera y este puntero, por así decirlo, lo estamos utilizando en otra función, no desaparece. Como ocurriría en C++, cuando declara uno una función, por ejemplo, algo así, y después le pide la dirección de memoria a una variable local, por así decirlo, al momento de terminar la función, pues desaparecería esa referencia, ¿no? En este caso no desaparecería porque si alguien la está utilizando ya sea en otra función, el recolector de basura de Go aún sabe que alguien está utilizando esa dirección de memoria o esa instancia, ¿no? Por eso es que no la borraría. ¿Ok? Entonces esas son las diferentes maneras de crear instancias de estructuras. Vamos creándole un método a nuestra estructura círculo. Los métodos son como funciones. Vamos a ponerle que sea área del círculo y este nos va a regresar un flotante. Si hiciéramos una función común y corriente, pues sería algo así, ¿no? Se recibiría como parámetro pues un círculo y retornaríamos ese círculo tiene el atributo radio que lo tendremos que multiplicar por 2 y después multiplicarlo por pi, ¿no?
¿no? Pi lo vamos a sacar de el paquete mat, que lo voy a incluir. Y en este caso aquí tendremos, pues, aquí me equivoqué, radio. Tenemos una función que va a recibir un círculo C. Mat punto en mayúsculas. Si observan, aquí está la parte del encapsulamiento. La primera letra es en mayúscula para poder acceder directamente a ese campo, ¿no? Estos campos que están en minúsculas los podemos acceder aquí porque estamos dentro de del mismo archivo, ¿ok? Ahorita que modifiquemos o que queremos el paquete, ahí sí tenemos que modificar para poder desde el main acceder a los atributos de ese paquete externo, que es un paquete que vamos a hacer localmente para nosotros, ¿no? Entonces estábamos en que esta parte es una función que, si recordamos, todos los parámetros se reciben como valor, se hacen una copia. Entonces este círculo que recibimos es una copia de un círculo de cualquier otro lado. Es común, o creo que es lo mejor siempre, pasar como puntero nuestros parámetros, ¿no? Pero tendríamos que utilizar como el acceso a puntero, ¿no? Entonces ya se empezaría como un poco a complicar, porque aquí tendremos que escribir como un poco más de código y la verdad pues no se ve como muy legible, ¿no? Entonces la mejora de esto es los métodos. Los métodos tienen la ventaja de que pueden llevarse en el mismo nombre. Podemos quitarle los parámetros para decirle ahora que esa función se va a convertir en un método y va a ser como exclusivo de la estructura círculo. Entonces, si observan esta parte, se le llama el receiver o el recibidor en español, que va justo antes del nombre de la definición del método. Y como aquí ya estamos diciendo que va a recibir un puntero, no es necesario utilizar el operador de referenciación para saltar esa dirección de memoria, ¿no? Vamos probando este método y voy a comentar qué podemos hacer. Vamos trabajando con algunas. Al C01 le voy a poner de radio 5 y con ese mismo vamos a calcular el área. Entonces C01 punto, si observan, ya me muestra aquí que ya tiene como un método área, lo mandamos llamar y no es necesario ponerle el ampersand en este caso para mandarlo como puntero. Automáticamente el compilador pues generaría como ese caso, ¿no? No hay que ni siquiera ponerle los ampersand aquí, ¿no? Aunque si se lo quitamos seguirá funcionando de la misma manera, pero la funcionaria estaría recibiendo una copia, ¿no? Entonces acá habrá que acostumbrarnos que la mayoría de las veces siempre hay que pasar como el puntero, ¿no? Y cuando creamos nuestros métodos, que se reciban de preferencia como puntero, con la intención de, si recuerdan, para modificar datos o para pues, ahorrar memoria si es un objeto o una instancia muy grande que tenga dentro demasiada información. Vamos corriendo esto y nos debe de regresar pues el área de ese círculo que tiene de radio 5, ¿no? Teniendo esta estructura, vamos a crear un paquete que se llame figuras, donde vamos a meter esta figura círculo y vamos a crear la figura rectángulo y después vamos a construir nuestra interfase, ¿no? Ok, entonces en esta carpeta, que en mi caso se llama semana 05, es como mi carpeta de proyecto. Dentro voy a crear una subcarpeta que se va a llamar figuras y dentro de esa subcarpeta
voy a crear un figuras.o donde vamos a declarar, o más bien voy a mover toda esta parte. Entonces este se va a llamar paquete figuras y en este paquete necesitamos importar mat, porque nuestro método, si recuerdan, necesitamos el mat.py. Me voy a regresar al main y en el main aquí no necesitamos mat, sino vamos a necesitar en este caso de nuestra raíz con punto, accedemos a la raíz, vamos a necesitar figuras. Okay. Ahí está. Me la marco así porque todavía no hemos creado una instancia. Esta instancia de círculo está dentro de figuras y ya la podemos acceder. Okay. Aquí me marca porque radio no es exportable. Si recuerdan, está con minúscula. Lo que tengo que hacer es cambiarla a R mayúscula e igual en donde la estoy utilizando. Eso hace un atributo exportable. Ya no me marca el error. Igual podría utilizar que el radio comience, vamos cambiándole, que sea 6, ¿no? Y área, igual, área, como la primera letra que es la está en minúscula, es un método no exportable. ¿Qué tenemos que hacer? Pues modificarlo para que la primera letra sea esa mayúscula y el método sea exportable. ¿Ok? Ahí lo tenemos, vamos probando. Lo modifique aquí. Ok, área. Ok, sigue funcionando de la misma manera, nada más marcar que la primera letra, ya sea de una estructura, de un método o de un atributo, significa si va a ser como público o privado, ¿no? Entonces, teniendo esta idea, vamos creando ahora otra estructura que va a ser parte también del paquete figuras, donde va a ser el rectángulo. Y el rectángulo va a tener dos atributos, que va a ser base, también va a ser un flotante, y la altura. Y le vamos a crear su método. Entonces, al inicio, vamos a declarar el receiver, va a recibir un rectángulo en R y va a ser un puntero. Este método se va a llamar también área y nos va a regresar un flotante. Que si observan, ya tenemos dos métodos con el mismo nombre. Aquí es donde sale el concepto de polimorfismo, ¿no? Nada más pues diferenciar que son de diferente, tienen diferente receiver porque son de diferente estructura. ¿Y qué va a hacer? Pues retornarnos el cálculo del área del rectángulo, que es base por altura, ¿no? Es lo único que va a hacer. Vamos creando ahora una instancia del rectángulo en nuestro main. Figuras tiene una estructura que se llama rectángulo, el cual, si le ponemos algo así, que es lo que les mencionaba, el 10 va para el primer campo y así se va en ese orden, o a menos que lo especifiquemos, ¿no? Por ejemplo, quiero que este sea la altura y este sea la base. Ok, aquí me marca aquí. Okay. Vamos imprimiendo. Es R01, calcula el área. A ver, lo voy a quitar. Okay, ya vi cuál fue mi error. Me estoy confundiendo de lenguaje. Bueno, ahí está.
Este es el área del círculo y este es el área del rectángulo. Entonces 10 por 2 sí nos da 20. Si estamos correctos en esa parte. Lo que podemos hacer ahora es crear esa interfase. Por ahora podemos decir, lo voy a dibujar aquí, tenemos para representar un círculo y tenemos para representar un rectángulo. Pero si quisiéramos tener como varios conjuntos o un arreglo, por así decirlo, de estas dos figuras, si recuerdan, los slices solamente pueden almacenar un tipo de dato, necesitamos crear una interfase que, por así decirlo, como que encapsule todo este conjunto de figuras, ¿no? Entonces podemos tener figuras o varias figuras dentro de esa interfase, ¿no? Si recuerdan, ya les había mencionado, las interfaces lo que hacen es agrupar métodos. Entonces lo que estaría agrupando la interfase sería el método para el área. Entonces al agrupar ese método, pues agrupa todos sus estructuras que pertenecen a ese conjunto de métodos. Entonces en el paquete vamos a crear esa interfase. Entonces comenzamos con type y esta interfase le vamos a poner figura y en vez de struct es interface, ¿no? Y esa interfaz únicamente puede tener métodos. ¿Cuál va a ser el método? Pues va a ser el método área. Con esa línea lo que estamos haciendo es diciéndole que figura va a poder utilizar ya sea el área del círculo y así también el área del rectángulo. Entonces, como les comento, encapsularía como esos dos estructuras para utilizar ese método. ¿Qué podemos hacer con esto? Por ejemplo, vámonos al main y definamos una función que sume las áreas de nuestras figuras. Subáreas, y este subárea lo que va a recibir va a ser una variadic function. Si recuerdan la variadic function, lo que reciben son n cantidad de parámetros. Entonces, con los 3 puntos decimos que va a ser de tipo figuras, ¿no? En este caso es figuras, es nuestro paquete y dentro está la interfase figura. Con eso estamos diciendo que estos parámetros va a recibir ya sea un círculo o un rectángulo o la combinación de ellos n cantidad de veces. Entonces, si queremos calcular la suma de esas áreas, necesitamos pues un contador, ¿no? Le voy a poner área total. Va a ser mi inicializador, un flotante, total, y nuestro for. Entonces tenemos primero el índice, no lo vamos a necesitar, y tenemos el área, o más bien sería la figura de fig. Le voy a poner s fix para hacer referencia a que son es en plural, ¿no? Figuras. Es range fix. Y en f va a estar cada figura que se reciba en los parámetros, que como les comenté puede ser un círculo, un rectángulo o varios círculos o varios rectángulos. Entonces área total va a ser igual a la suma que ya viene acumulando más el área de esa figura en específico, ¿no? Que me marca aquí. Ok, vamos probando. Tenemos estas dos. fmt.print suma áreas, mandamos C1 y R01. En este caso, aquí sí hay que mandar los punteros. Vamos probando.
¿Qué me dice? El rectángulo no implementa. Bueno, primer error. Okay. Se los quitamos. Más bien el error está acá. Figura. Si es área, pero me faltó decirle que esto regresa a un flotante 64. Ok, y vamos a ver si ya funciona. Son punteros, tienen que ser punteros estos. Línea 23. Ok, me falta todavía ponerle un flotante que retorne algo. Área total. Okay, a ver. Ya está, ¿no? Esta es la suma de las áreas. Si recuerdan, acá tenemos las dos áreas, el área del círculo y después el área del triángulo. Y creamos la interfase para agrupar las figuras, ya sea círculo o rectángulo. Y creamos en este caso una función para sumar diferentes figuras, ¿no? Que ese es el resultado. Podemos también crear una estructura. ¿Cómo le podemos llamar a esta estructura? Figura múltiple, la cual va a tener dentro, como un campo o un atributo, un slice de figuras. Okay. Aquí figura no es una estructura, sino es una interfase. Entonces, ahora podemos decir que tenemos una clase o una estructura que va a poder almacenar ya sea círculos o ya sea rectángulos. Entonces vamos creando una instancia de figura múltiple y le metemos esas figuras que ya tenemos. Ok, tenemos el área y vamos creando figura múltiple. Entonces fm va a ser de nuestro paquete de figuras, tenemos figura múltiple y la vamos a inicializar. Nada más que aquí esta debe ser mayúscula porque si no, no podemos acceder a ella de manera externa. Así crearíamos una figura múltiple pues vacía, pero si queremos inicializarla pues necesitamos decirle que figuras, su campo figuras, si recordamos es un slice. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un slice de, en este caso, de la interfaz figuras, la interfaz figura. Y esta interfaz la vamos a inicializar con diferentes figuras. De hecho, lo voy a dejar como línea por línea para que se alcance a visualizar de manera mejor. Entonces, figuras va a ser igual a un slice de figura en la cual va a estar la figura que ya tenemos aquí, C01, y con coma metemos la otra figura que es en este caso R01. Y podemos crear otra figura aquí que sea un círculo.
ahí en esa misma línea se va a crear la instancia que tenga de radio 2. Y le tenemos que poner otra coma, porque ya no vamos a ingresar más. De hecho, aquí creo que va otra coma para que quede así. ¿Y qué me dice? Ok, no está definido porque está dentro de figura. Es figuras, nuestro paquete. Punto círculo. Ok, ahí está. Nuestra estructura, figura múltiple, que es un slice, va a contener en estas líneas 3 figuras. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer con ella? Pues por ahora no tiene ningún método, pero podemos crearle un método para que nos calcule las áreas de todos esas figuras que tiene. Entonces vamos creándole su método. Entonces su método va a recibir un puntero. Estoy declarando el receiver de figura múltiple. Este va a ser el área, el cual va a regresar un flotante de 64 bits. Y dentro vamos a implementar el que ya teníamos como de suma áreas, ¿no? Entonces podemos declarar nuestra variable área de tipo flotante 64. Si recuerdan, esa línea lo que va a hacer es inicializarme en 0 área. Entonces con un for vamos a sacar cada figura en el rango de, en este caso, fm tiene figuras. Aquí en este caso es este slice de figura. Entonces área va a ser igual a lo que tiene el área de esa figura. Esta área hace referencia, en este caso, al área del círculo o al área del rectángulo. Todo depende de lo que esté guardado en nuestro slice de múltiples figuras. Y me falta terminar con el return float 64. No es cierto, es área. Ahora vamos, ahora sí poniendo imprimir fm.área. Ok, ya tenemos estas dos áreas calculadas, pero ahora le insertamos otro círculo y nos va a tener que imprimir la siguiente área, ¿no? Esta área es el área de todas estas figuras declaradas aquí. Y podemos probar, por ejemplo, voy a quitar esta, yo la puedo comentar, y nos debe dar el mismo resultado anterior. ¿Por qué? Porque estas dos figuras son la suma de esta área. Ahí está, ¿no? Son lo mismo. Entonces, con las interfaces podemos crear como otro cúmulo de estructuras, no tan literalmente, porque recordemos que las interfaces lo que agrupan son métodos, pero con las interfaces podemos crear otras estructuras para incluirlas como campos, ¿no? Aunque esto es un poco diferente a lo que comúnmente hemos trabajado, ya sea en C++ o en Java, incluso C# o Python, resulta como un poco novedoso, por así decirlo, la manipulación del orientado a objetos que tiene Go. Y la idea es, o el propósito es acostumbrarnos a este lenguaje, ¿no? Hasta aquí dejo este video. Les dejaré una actividad para que ustedes hagan una interfase. Pero antes de concluir, quisiera decirle que no es necesario crear interfaces. Con las estructuras y los métodos es suficiente. Las interfaces se van a ir dando solitas. No es que tenga que siempre haber una interfaz en mi proyecto. Esas, como en la programación orientada a objetos, se van dando los métodos o incluso las clases, o incluso ir pensando en este caso en paquetes externos para ya empezar a tener menos código
y solamente empezar a incluir ese código que ya tenemos funcional, ¿no? Termino este video y nos vemos.